El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Esta tarde le agradezco su atención en nombre de Raúl Frías Lucio, director editorial de este espacio. Le agradezco. Vamos a hablar el tema sobre la mesa. Presento a mi compañero José Ángel Arellanes. José Ángel, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Ulises, muy bien, muchas gracias. Listo para abordar pues mire, vamos a el tema sobre la mesa. Hablar sobre la detención o entrega de Ismael Zambada, el Mayo Zambada, y también de Joaquín Guzmán López, el Chapito, hijo del Chapo Guzmán. Este hecho que ocurrió ayer por la tarde, allá en El Paso, Texas, que ha dejado más preguntas que respuestas, muchas especulaciones. Un tema político invariablemente rebasa el tema de la seguridad, pero sí hay que tomar muy en cuenta lo que está sucediendo, lo que puede suceder, las señales que nos da esta detención o esta entrega. No sé cómo lo veas tú, José Ángel, y qué repercusiones vamos a tener a futuro a partir de esto. Ulises, comparto la idea que sí, el momento político es exacto, hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos, hay un cambio de gobierno en nuestro país, en México, y también, claro, hay un reajuste en las estructuras de los cárteles, pero es difícil de alguna manera decir si lo arrestaron o se entregó, pero yo le apuesto a que se entregó por lo siguiente. De la familia Zambada ya hay antecedentes de haber estado presos en Estados Unidos y vamos a decirlo, claro, no es bueno estar arrestado, estar detenido, pero les ha ido bien en el sentido de lo que han logrado al final de la jornada. Recuerda que Vicente Zambada Niebla, por allá por el 2009, fue detenido y extraditado a Estados Unidos, pero en este momento ya está libre. Por ahí había una foto de hace unos meses donde se le vio en un aeropuerto tranquilamente. Reinaldo Zambada García, tío de Vicente, hermano del Mayo Zambada, también fue extraditado y fue procesado en Estados Unidos y hace muy poco dio una larguísima entrevista a un programa de espectáculos donde estaba contento, ahora hasta compositor es. O sea, hay un trato que ya se ha diferenciado de los demás clanes, porque no es el mismo trato que le han dado a Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, ¿no? A ver, no es el mismo trato. ¿Cómo no? También a la esposa de Joaquín Guzmán Loera, ella también estuvo presa, salió libre. Ovidio Guzmán aquí fue liberado por el presidente y bueno, pues resulta que allá en Estados Unidos ya está en una prisión domiciliaria. Aparentemente el gobierno de Estados Unidos dice que está bajo su poder, bajo su custodia, pero aún así también ha habido trato preferencial para la familia del Chapo Guzmán, ¿eh? Sí, pero para la familia, en este caso Ovidio, pero no para Joaquín Guzmán, porque ahí el tipo de prisión en lo que lo han sostenido es muy diferente y no quiero decir que cada quien es víctima o no es víctima, eso es un tema que no me atañe en este momento, simplemente es desde del punto de vista legal, los Zambada han sido beneficiados con un trato preferencial, han entregado dinero, sí, claro, porque a los gringos les encanta decomisar efectivo, eso les gusta muchísimo, han dado información, tal vez valiosa, tal vez no muy valiosa, pero al final de cuentas han dado información y han salido. No digo que Ismael El Mayo Zambada vaya a salir, tiene 76 años, si le dan 10, creo que estaría fuera del rango biológico para poder sobrevivir, pero el tema es que es muy posible que no vaya a un tipo de cárcel donde esté bastante complicada su comodidad o su tranquilidad o no se ha tratado por el tema de salud que trae. Creo que hay condiciones para decir que se entregó de manera voluntaria, dado que lo dijo Conecherer, Ulises, que él sabía de la valía que representaba su personaje, no tanto su operación. Creo que tú compartes la idea de que operativamente ya no era el gran personaje, pero sí un hombre que había evadido la justicia durante 40 años, y eso para la propaganda estadounidense es un gran manjar. Efectivamente, a ver, perdón que te interrumpa, pero a ver, para la propaganda estadounidense,
que estamos ya en las elecciones, tenemos las elecciones encima ya en Estados Unidos. Aquí en México acabamos de tener un proceso electoral. Obviamente el nombre del Mayo Zambada pues sí retumba a nivel internacional, pero pues ya no es un hombre operativo, ya no es un hombre que tiene ese poder operativo, él ya no mueve los hilos, con él no, si él está detenido no van a disminuir los homicidios, las ejecuciones, no va a disminuir la guerra que siguen los cárteles en la frontera norte, en la frontera sur, en el centro del país, en todo el país, no va a disminuir la guerra ni el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero sí políticamente puede ser muy utilizado. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora, José Ángel? Creo que ¿qué va a ocurrir? ¿Tú cómo ves? ¿Qué va a ocurrir a partir de que están bajo custodia, tanto del Buró Federal de Investigaciones, de la DEA? ¿Qué va a pasar? Lo has dicho bien, es un asunto muy efectista. Los electores estadounidenses reaccionan muy rápido a ese tipo de temas, pero operativamente yo lo compartía, cuando menos desde hace 5 años, Ismael Zambada García el Mayo estaba entregando el mando a sus hijos varones principalmente. Lo decíamos, está Vicente Zambada, que está libre, no sé si está dentro del negocio todavía, pero está libre. Está también Ismael Zambada Imperial, que podría ser uno de los herederos. Ismael Zambada Sicairos, está Serafín Zambada. Todos los varones de esa familia están integrados o estuvieron integrados al negocio del narcotráfico. Creo que son los que tienen los hilos efectivamente en este momento. ¿Qué va a pasar en el cártel? Bueno, nada trascendente, el negocio va a continuar. ¿Qué podría pasar? Que alguno de los jefes de sicarios o jefes de plaza se rebelaran y quisieran algo del pastel y lo pelearan con las armas. Eso podría complicar la situación, pero creo que a nivel económico el imperio del Mayo Zambada, como en su momento el imperio de Joaquín Guzmán lo era, pasará a los herederos de una manera, digamos, tranquila, funcional desde el punto de vista del negocio ilícito, ¿no? Ahora habrá que ver entonces políticamente qué impacto puede tener, porque, a ver, me parece sumamente grave que hoy en la mañana el presidente de la República diga, primero, que nos aclaren si lo detuvieron aquí o lo detuvieron en Estados Unidos. Obviamente siempre, y los últimos años, el gobierno estadounidense ha ignorado literalmente al gobierno mexicano en sus operaciones, en sus detenciones, en todos los movimientos que hacen, incluso en materia de inteligencia, ya nos enteramos al final. Pero en este caso, pues nuevamente ocurre que nos pasan de largo, no queda claro si ocurrió aquí, si ocurrió allá, si se entregaron, si los detuvieron. Lo cierto es que están a disposición del gobierno de Estados Unidos, como están tanto la familia del Chapo Guzmán, como está familia del Mayo Zambada, y como han sido allá esos casos y no aquí en México. Creo que sí nos queda claro que la impunidad en México continúa, como el Mayo Zambada se movía tranquilamente del aeropuerto de Hermosillo hacia Estados Unidos. El hijo del Chapo tiene hasta ingresos de Atlanta, de diferentes partes del mundo, y nadie lo buscaba. ¿Y cómo si eran buscados en Estados Unidos, aparentemente? ¿Qué ocurre políticamente más allá de lo que podamos ver en materia de seguridad, José Ángel? Es muy conveniente para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decir que no está enterado. Mira, si lo hubieran detenido acá, hay un conflicto internacional, se violó los tratados, todo este tipo de cosas internacionales que se tienen que seguir, los protocolos, ¿no? Si se entregaron, pues al final de cuentas es un tema entre los delincuentes y las autoridades federales de Estados Unidos. El gobierno, creo que de manera muy conveniente, se hace el que no sabe. Claro que debe estar enterado de la mayor parte de las cosas. A mí me preocupó mucho hoy que la Secretaría de Seguridad Pública Federal estuviera prácticamente temblorosa, que estuviera preocupada, que no dijera las cosas por su nombre, que evitara algunas palabras, algunos temas en su conferencia, en su amplia conferencia. Creo que esa parte, que desnuda un poco más al gobierno mexicano en cuanto al temor que todavía tienen funcionarios de gobierno frente a los grandes capos de narcotráfico. Eso lo desnuda más. Lo otro es simplemente, puede ser que no lo sepa, puede ser que lo sepa, pero al final de cuentas eso ya no es importante en este proceso. El Mayo Zambada
Zambada está detenido en Estados Unidos y le van a bajar todo el dinero del mundo, lo van a capturar y lo van a presentar como la gran presa que necesitan. Y bueno, pues ahí a un lado Joaquín Guzmán López, que todavía nada se explica todavía qué fue lo que pasó realmente, pero por qué la presencia de Joaquín Guzmán Jr. a un lado de Ismael El Mayo Zambada todavía es otro tema que se tendrá que tratar. Bueno, ese es un tema que debe tratarse muy aparte, porque obviamente pues, él es conocido como el Chapito, uno de los hijos del Chapo Guzmán, si no es el más visible, porque también eso es cierto, es más visible Ovidio, es más visible Archibaldo, por ejemplo, con el poderío que tienen, incluso los corridos, la música, la narcocultura lo señala de esa manera. Pero, ¿qué hacían ellos juntos? ¿Qué hacían en ese aeropuerto? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo salieron de México juntos? ¿A qué iban? ¿Iban a entregarse? ¿Alguien les puso dedo? ¿Qué haya pasado? Creo que eso se tendrá que saber en algún momento. Pero lo que sí podríamos empezar a especular, porque nada más tenemos especulaciones, es cuál es el motivo. ¿Cuál es el objetivo? Porque políticamente impactará en el proceso electoral de Estados Unidos. Ya lo mencionabas hace unos minutos, la gente, los electores allá reaccionan inmediatamente, como muchas veces reaccionamos aquí en México. Ocurre una gran detención, ocurre un hecho importante y cambiamos el voto, cambiamos las cosas, cuando deberíamos de pensarlo más a fondo el por qué son estas situaciones. ¿Qué tanto puede beneficiar o perjudicar a Donald Trump? ¿Qué tanto puede beneficiar o perjudicar al gobierno, al futuro gobierno de Claudia Sheinbaum, tomando en cuenta que está Omar García Harfuch, que él pues fue atacado por el cártel Jalisco Nueva Generación, que se han hecho muchas cartulinas, muchos mensajes, se ha hablado mucho de posibles vínculos con grupos de la delincuencia organizada, se ha limpiado su nombre también desde el gobierno, pero al final ha habido señalamientos y ha sido mencionado también en algunas declaraciones. ¿Qué va a pasar o qué puede pasar con esta relación bilateral que de por sí es frágil entre el gobierno de México y de Estados Unidos tras esta detención? Creo que nada. Porque, bueno, durante muchísimo tiempo se ofrecían como ofrendas a algunos narcotraficantes en los cambios de gobierno, Ulises, creo que lo vas a recordar. Hoy Andrés Manuel no entró en ese tema, los entregó, pero no fue bajo la idea de atrapados por el ejército mexicano, la Marina y todo esto. No creo que cambie nada, definitivamente las cosas están preparadas desde una élite que está viendo por sus intereses, no por los intereses de los mexicanos, no por intereses del gobierno que está por salir de Andrés Manuel López Obrador. Creo que Claudia Sheinbaum podría llegar sin problemas, fue capturado acá, es problema de Andrés Manuel, no va a ser problema de Claudia Sheinbaum, aunque sea la presidenta de México, ¿no? Entonces, esto no creo que modifique tanto. Sí tenemos el temor, sí tenemos la preocupación, Ulises, pero no creo que modifique tanto ni las relaciones internacionales con Estados Unidos, ni la situación del cártel de Sinaloa, ni la llegada de nuevos funcionarios al gobierno en materia de seguridad. Creo que todo transitará después de esta detención, por más importante que sea o por más rimbombante por el personaje del que estamos hablando, que es Ismael El Mayo Zambada, que había permanecido casi 40 años trabajando sin que fuera detenido. No, y efectivamente, a ver, ¿qué va a cambiar en el tráfico de drogas? Si vemos que los líderes de los cárteles, los verdaderos líderes, son los que están operando, porque no ha cambiado el tráfico de drogas en el país. Las drogas sintéticas llegan por el puerto de Manzanillo principalmente, son procesadas aquí en México, se van a Estados Unidos, aunque lo niegue el gobierno mexicano. El tema del fentanilo sí va a ser importante porque el cártel de Sinaloa ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos como el principal precursor, creador y exportador de fentanilo hacia Estados Unidos, pero ¿cambiará el tráfico de drogas con estas detenciones? La detención del hijo del Chapo, principalmente, obviamente, por el cártel de Sinaloa. No cambia nada, lo decías bien, te decía, a ver, si cayó Ismael El Mayo Zambada, vienen los hijos. Si cayó Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López son hermanos de madre, o sea,
son familia directamente, biológicamente hablando. Pero Iván Archibaldo Guzmán, aunque son hermanos de ellos, son de la primera familia del Chapo Guzmán y realmente ellos son los que controlan el tráfico y controlan a los jefes de plaza, a los sicarios, a los generales. O sea, no estaban en manos de Joaquín Jr. ni estaban en manos de Ovidio. El cártel, la facción de los Chapitos, no sufre ningún problema. Y la facción del Mayo creo que tampoco sufre nada. Se seguirá mandando droga a los Estados Unidos en las cantidades que se estaban mandando, claro, o posiblemente más, de acuerdo a los intereses de quienes trafican. No creo que cambie nada y hay una disculpa por ser pesimista, pero no veo que haya un cambio realmente radical en este tema. Creo que estamos en la misma sintonía, José Ángel. Te agradezco muchísimo la plática. Definitivamente nos falta mucho tiempo para hablar de este tema. Una conclusión ya para irnos. Bueno, desearíamos que estuviera todo en paz, que no hubiera violencia. Sería más que conclusión un deseo, una esperanza, ¿no? Que esto no quedara, pues no siguiera un baño de sangre en nuestro país y mucho menos en nuestro estado aquí en Sinaloa. Ojalá eso pasara. Vivimos realmente una crisis de seguridad muy grave, que bueno, detenciones así de rimbombantes, pues realmente no van a cambiar nada en este tema de la violencia que vivimos, la operación del crimen organizado. Vamos a ver políticamente qué efectos tiene. Creo que hacia allá va a ir este tema, pero bueno, ya habrá más momentos para analizarlo. José Ángel, te agradezco muchísimo. Al contrario, Ulises, gracias, buenas tardes. Y bueno, pues le agradezco a usted que nos haya acompañado esta tarde en el tema sobre la mesa. Nos vemos luego. Que pase muy bonito fin de semana. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.